Cuando era adolescente, estaba con unos amigos y nos detuvimos en una taberna en Virginia. Había crecido muy cerca de ahí, pero curiosamente nunca había entrado. Era de noche y yo solo quería usar el baño, nada más. Mientras caminaba por el pasillo, sentí con total claridad que alguien sacaba su pie para hacerme tropezar. El movimiento fue tan real que casi caigo. Me giré de inmediato esperando ver a alguien riéndose, pero no había nadie. No había clientes cerca, tampoco empleados, y el suelo estaba despejado. No había nada que pudiera explicarlo. El recuerdo me dejó inquieta durante bastante tiempo, luego lo olvidé y años después, leyendo un libro sobre fantasmas de Virginia, me encontré con un dato importante. La taberna antes mencionada, según el libro, decía que ahí se manifestaba el espíritu de un hombre que odiaba a las mujeres y que tenía la costumbre de hacerlas tropezar, como si esa fuera su forma de hacerse notar. Nunca llegué a trabajar en ese lugar, pero he escuchado y vivido varias historias de fantasmas, y sin duda esta es una de las que más me ha perturbado, sobre todo porque ocurrió en un restaurante que hasta ese momento me parecía completamente natural. Teníamos un cocinero que falleció joven, con apenas 22 años. Su bomba de insulina falló y falleció mientras dormía. La noticia golpeó al restaurante, sobre todo porque su familia también trabajaba ahí. Su hermano, su hermana, su mamá, su tía y varios primos también. De hecho, todavía lo hacen. Después de su muerte, el ambiente cambió. Empezaron a suceder cosas pequeñas, fáciles de ignorar, pero poco a poco se convirtieron en sucesos extraños. La más inquietante ocurrió una mañana. Mientras nos preparábamos para el desayuno, su prima menor estaba batiendo unos 75 huevos en un bol gigante, usando un batidor de mano. Encima del bol, en una estantería, estaba su teléfono y el mío, colocados casi en el mismo punto a unos 5 centímetros del borde. Mientras batía, ella se quejaba en voz alta de su teléfono. Decía que lo odiaba, que funcionaba mal, pero que no podía cambiarlo hasta dentro de 9 meses. Apenas terminó esa frase y su teléfono salió disparado de la estantería, como si alguien lo hubiera aventado, lo hubiera empujado con todas sus fuerzas y cayó directo en un bol lleno de huevos crudos. No tenía funda y mi teléfono no se movió ni un milímetro. Ningún teléfono vibró, ninguno sonó, y aún así el suyo voló casi medio metro antes de caer. 2 días después se compró un teléfono nuevo, y desde entonces nadie volvió a quejarse en voz alta dentro de esa cocina. Trabajé en un comedor victoriano durante un poco más de un año. Era un lugar al que los aficionados a lo paranormal acudían con frecuencia, aunque al principio yo no les daba demasiada importancia. Pasaron varios meses antes de que empezara a cuestionar seriamente mi escepticismo y a preguntarme si realmente estaba sola en ese edificio. Todo comenzó de forma sutil, cosas fáciles de explicar, o al menos eso creía. Luces que se fundían sin razón, ordenadores que se apagaban de golpe, electrodomésticos que dejaban de funcionar. Durante un año se estropearon más o menos 10 aspiradoras. A veces se sentía que alguien estaba ahí justo detrás de mí, como una presencia, un cambio de aire o algo me decía que estaba alguien atrás de mí, pero al girarme no había nadie. El suelo crujía a mis espaldas sin que nadie caminara por ahí. Iba a revisar la lavandería y encontraba la lavadora detenida a mitad del ciclo sin motivo aparente. Hubo días en los que las cosas se volvieron difíciles de ignorar. En una ocasión, dejé la ropa lavándose y cuando regresé estaba seca y perfectamente doblada. Yo era la única persona del edificio y nadie admitió haberlo hecho cuando les pregunté. Otro día, aparte, todos los muebles de perdón. Otro día aparté todos los muebles de una enorme alfombra persa para poder limpiar el suelo. Me fui mientras ésta se secaba y al volver, los muebles estaban acomodados igual, en su sitio. Y de nuevo yo estaba completamente sola.
La verdad es que nunca me molestó la idea de un fantasma servicial, hasta que dejó de ser tan servicial. Hubo dos momentos en los que todavía hoy me pone la piel de gallina. En el comedor teníamos un espejo dorado gigantesco del suelo al techo, que siempre parecía, que siempre parecía estar mal sujeto de la pared. Una mañana, mientras lo limpiaba antes de abrir, bromeé con un compañero diciendo: uno pensaría que ese maldito fantasma ya habría hecho algo interesante y lo habría tirado al suelo. Tenemos el fantasma más patético del lugar. 10 minutos después, escuchamos un estruendo brutal en la sala contigua. El espejo había salido disparado de la pared, como si alguien lo hubiera arrancado a la fuerza, y había destrozado 3 mesas del comedor. No había corriente de aire, no había vibraciones, solo ese ruido seco y violento. Ahí fue, por primera vez, cuando sentí el verdadero terror. El otro episodio ocurrió tiempo después, al final del turno nocturno. Estaba cerrando el comedor y puliendo la plata cuando vi a un hombre con traje cruzar el salón desde la entrada principal hasta los baños del comedor. El problema era que la puerta del pasillo que llevaba a los baños estaba cerrada con llave. Señor, le dije, tendrá que usar los baños del salón. El comedor ya está cerrado. Esa puerta está con llave. No respondió. Al levantar la vista, el hombre había desaparecido. Revisé la puerta y seguía cerrada, y solo se abre con llave. No había forma de que hubiera salido por la entrada principal sin que yo lo viera. Durante mucho tiempo intenté explicarlo todo. Los fallos eléctricos, el cableado viejo, las sensaciones, mi imaginación, los ruidos, el edificio asentándose, la lavadora, otro fallo técnico, la ropa doblada, una posible broma, el espejo, una mala instalación y el hombre, bueno, tal vez yo estaba cansada y vi cosas. Pero incluso hoy, después de darle 1000 vueltas, hay noches en las que sigo pensando que aquel comedor nunca estuvo vacío y que algo o alguien estaba muy atento a cada cosa que decía. Tal vez no es la historia más espeluznante que existe, pero el lugar donde trabajo tiene un pasado que nunca termina de sentirse en paz. Antes de ser un pub, el edificio fue un banco, hace unos 50 años más o menos. Un banquero falleció en el segundo piso y desde entonces ese nivel tiene algo extraño. Cada vez que entro al baño del segundo piso, me preparo mentalmente. Diría que un 60% de las ocasiones, justo cuando estoy frente al espejo a punto de entrar a cualquier cubículo, veo algo por el rabillo del ojo. Parece una silueta de una persona, de pie, inmóvil, dentro del segundo cubículo. Nunca está ahí cuando giro la cabeza, pero la sensación de la presencia permanece, pesada, como si tratara de ocultarse. Podría culpar a la distribución del baño, a la luz, a mi imaginación, pero aún así me asusta cada vez. Una excompañera vio algo parecido, aunque en el baño del sótano, el que solo usamos los empleados. Juraba haber escuchado juraba haber escuchado a una niña entrar. Pasos pequeños, una puerta que se abre, el sonido inconfundible de algunos movimientos dentro del baño, y cuando fue a mirar, el baño estaba completamente solo. No había forma de que hubiera salido alguien sin que ella lo notara. Con el tiempo empezamos a bromear diciendo que nuestros fantasmas tienen una fijación extraña por los baños, pero en el fondo nadie se ríe mucho, porque hay algo inquietante en esos espacios cerrados, lugares donde sabes que estás solo hasta que sientes que ya no lo estás. Y a veces, cuando la puerta se cierra detrás de mí, tengo la clara impresión de que alguien más entró conmigo, aunque nunca haya oído la puerta abrirse. Esta es una de las... Bueno, perdón, eh, estas son dos... Bueno, es una historia, pero sobre esta historia alguien más comentó algo similar. Entonces, ambas experiencias las voy a contar una tras otra.
Y entonces esta comienza así. Esta es una de las razones por las que mi mujer y yo ya no vamos al drive-thru de madrugada. Nunca más. En ese entonces, nuestro McDonald's era de los pocos que abría 24 horas. Mi mujer salía del trabajo como a las 3 de la mañana y yo había adoptado mi horario para que coincidiera con el suyo. Lo había adaptado, perdón, para no dejarla sola por las noches. Así que como a las 4, en aquel día, nos dio hambre y decidimos ir a comprar algo rápido. Hicimos el pedido y nos quedamos esperando en la ventanilla. Todo normal. El coche, el silencio, los sonidos de la noche, etc. Hasta que vi a un tipo acercarse caminando hacia el restaurante. En cuanto lo vi, algo en mí se encendió. No era una desconfianza, más bien era terror. Una sensación brutal, instantánea, como si mi cuerpo estuviera gritando, «Sal de aquí». Me dieron ganas de arrancar el coche y no mirar más. El hombre caminaba tranquilo, como si nada, pero cuando pasó bajo la luz de una farola, lo vi bien. Había algo flotando justo detrás de él. Era alto, como de 1,80 m, completamente negro, excepto por una cara blanca, demasiado grande para su cuerpo. Los ojos estaban hundidos, oscuros, y la boca llena de dientes afilados que se asomaban incluso con los labios cerrados. Tenía brazos largos, antinaturales, y las manos tenían garras y descansaban sobre los hombros del hombre, como si lo estuviera usando de soporte. De la cintura para abajo no había nada, simplemente se desvanecía, como un humo negro espeso. No dije nada. Miré a mi mujer. Ella suele tener cero sensibilidad con estas cosas, así que pensé que solo yo lo estaba viendo. Pero justo cuando el hombre salió del círculo de luz, la cosa desapareció de nuestra vista. Y en ese instante escuché el sonido de las puertas del coche cerrándose automáticamente. Mi mujer le había puesto el seguro al auto. Volté a verla. Ella estaba pálida, los ojos abiertos de par en par. Sin mirarme del todo, me dijo en voz baja: «Dime que tú también lo viste». Y se lo confirmé. Nos quedamos en silencio, observando cómo el hombre seguía caminando y entraba al restaurante como si nada. Ver eso ya había sido aterrador, pero saber que mi mujer también lo había visto fue lo que de verdad me heló la sangre. Pagamos, agarramos la comida y nos fuimos sin decir ni una palabra. Desde entonces, cuando alguien sugiere salir a comer algo a las 4 de la mañana, siempre encontramos una excusa. Y la historia complementaria nos dice: «Te juro, por lo que más quieras, que hace unos años vi algo parecido a lo que describes en esa historia. Y no es algo que me encante contar, porque cada vez que lo hago, vuelvo a esa noche». Fue unos años después de salir del instituto. Yo estaba buscando un compañero de piso y contacté con un ex compañero de clase. Hacía tiempo que no nos veíamos, así que empezamos a salir otra vez. Pero desde el principio noté algo extraño. Antes, él era súper carismático, gracioso, de esos que alegran la habitación. Ahora estaba apagado, cínico, como si siempre estuviera cansado, pero no físicamente. Algo no estaba bien y me preocupaba, aunque no sabía cómo decírselo sin sonar dramático. Una noche volvimos a casa después de salir con otros amigos. Nada extraño. Terminamos durmiendo en la sala, cada uno en un sofá, y todo normal, hasta que ya no lo fue. Me desperté de golpe sin saber por qué. Miré el teléfono y eran más o menos como las 3 o 4 de la mañana. Desde donde estaba, vi a mi amigo caminando de la cocina hacia el sofá en el que había estado durmiendo. Pensé que él estaba medio dormido o que había ido por agua, nada fuera de lo normal. Estaba a punto de volver a cerrar los ojos cuando pasó justo debajo de la claraboya del salón. Y fue entonces cuando lo vi.
La luz de la luna lo iluminó lo suficiente para darme cuenta de que eso no era solo mi amigo. Sobre sus hombros había otra figura, pegada a él, como montada encima. Tenía los brazos rodeándole el cuello, apoyados sobre sus hombros, y tenía unas manos largas, deformes, con garras. No tenía piernas. Su cuerpo se desvanecía a partir de la cintura, como si se disolviera en una niebla negra, espesa, que parecía tragarse toda la luz. Los ojos estaban hundidos, oscuros, vacíos. La boca estaba cerrada, y créeme, lo agradezco. Agradezco no haber visto esos dientes, porque con lo que vi fue suficiente para dejarme paralizado. No pude moverme, no pude hablar, solo miré. Y lo peor no fue la criatura en sí, fue la sensación de que llevaba ahí mucho tiempo, como si no fuera algo que acabara de aparecer, como si llevara varios tiempo con mi amigo. Nunca le conté lo que vi, y poco después dejamos de hablar, pero todavía hoy, cuando me despierto de golpe a mitad de la noche, lo primero que hago es mirar si hay algo más en la habitación, por si acaso. Cuando estaba más joven, trabajaba en un McDonald's de mi ciudad. Este trabajo me ayudaba a pagar mis colegiaturas de la universidad. Y estuve ahí más o menos por 2 años, y casi siempre me tocaba atender el autoservicio. Yo era quien hablaba por la bocina y recibía los pedidos de las personas en coches, y después les entregaba la comida por la ventanilla. Había un señor de la tercera edad que pasaba con mucha frecuencia. Salía de su trabajo como profesor de una universidad y siempre llegaba más o menos como a las 8 de la noche, unas 4 veces por semana, a comprar una cheeseburger con papas, siempre por el autoservicio. En muchas ocasiones me tocaba atenderlo a mí, así que ya nos conocíamos bien. A mi compañero, que a veces me ayudaba, y a mí nos caía muy bien. Era educado y una excelente persona. Siempre nos saludaba a gusto y se sabía nuestros nombres y nosotros el suyo. Incluso sabíamos de memoria lo que iba a pedir. Así pasaron los meses, hasta que una noche, mientras me encontraba trabajando en el autoservicio, escuché que aquel hombre me llamó por mi nombre, como si supiera que yo era quien estaba atendiendo en ese momento. Reconocí su voz de inmediato. Lo saludé con gusto, ya que tenía varios días sin verlo, y le pregunté si iba a ordenar lo mismo de siempre. Pero después de eso, hubo un silencio al otro lado de la bocina. Volví a llamarlo por su nombre y le pregunté de nuevo qué deseaba ordenar, si sería lo de siempre. Entonces me respondió: Sofía, gracias por siempre ser tan amable conmigo. Nunca cambies tu forma de ser con las personas. Sentí muy bonito al escucharlo decir eso. Le agradecí sus palabras y le dije que no se preocupara, que a mí me gustaba ser amable y que además él me caía muy bien. Después de eso le volví a preguntar si iba a ordenar lo mismo de siempre, pero ya no me respondió. El área donde se hacen los pedidos del autoservicio no tiene cámaras. Las únicas cámaras estaban arriba, pegadas a la pared, y esas grabaciones solo podían verse desde la oficina del gerente. Así que no tenía manera de saber si aquel señor se había retirado del lugar. Ya no respondió y tampoco avanzó hacia la ventanilla. Se me hizo extraño, pero lo dejé pasar. Unos 2 días después, una amiga que estudiaba en la universidad donde aquel señor daba clases y que sabía que yo lo conocía, me mandó un mensaje por una red social. Me escribió para contarme que ese señor, quien había sido su profesor, había fallecido hacía 2 semanas a causa de un paro cardíaco. Me dijo que ese día le habían hecho un homenaje en la universidad y que por eso se había acordado de mí, ya que sabía que era un cliente frecuente y que de cierta forma yo lo estimaba. Me puse muy triste al leer el mensaje, pero luego lo volví a leer con atención, especialmente la parte donde decía que su fallecimiento había ocurrido hacía 2 semanas. Y apenas 2 días antes yo lo había escuchado hablándome por el autoservicio del McDonald's. Sentí miedo, no lo voy a negar, y al mismo tiempo mis ojos se llenaron de lágrimas, porque supe que había ido a despedirse de mí. Estaba en shock y me costaba creerlo, pero también me invadió el sentimiento de que ya nunca lo vería pasar por su hamburguesa a la ventanilla. Al día siguiente le conté a mis compañeros lo que había ocurrido y ellos tampoco podían creerlo. Una compañera, que era amiga del gerente, le pidió el favor de que nos dejara ver las grabaciones de esa noche, cuando yo hablé con el señor por última vez.
y el gerente accedió después de que insistimos mucho. Buscó el día y la hora exacta. Vimos alrededor de 1 hora de video en cámara rápida, pero nunca apareció el coche de aquel señor ni él caminando. Solo se veían otros autos con distintas personas al volante, pero nunca él ni su vehículo, y todos quedamos muy impresionados. Era claro que se trataba de algo paranormal, y la única explicación que encontramos fue que aquel hombre había ido solamente a despedirse de mí. Aún lo recuerdo con mucho cariño y espero que esté en un lugar mejor. Comencé a trabajar ahí porque necesitaba un ingreso fijo mientras terminaba la universidad. Normalmente hago el turno nocturno ya que se me acomoda mejor para estudiar durante el día, aunque les juro que desde lo que me pasó, cada vez que me toca ese horario, no puedo evitar sentirme nervioso. Lo que les voy a platicar es real. He intentado encontrar la explicación lógica, pero hasta el día de hoy no la tengo. Todo comenzó hace más o menos un año. Yo estaba atendiendo la ventanilla de autos, tomando pedidos como cualquier otra noche. En ese horario suele haber poco movimiento, así que trato de estar de buen humor y hacer la experiencia más amena para los pocos clientes que llegan. Una noche apareció una señora en el coche en muy mal estado. Desde el primer momento me pareció extraña, no tanto por su apariencia, aunque se veía descuidada, sino por la forma en la que hablaba. Mientras tomaba su pedido, empezó a hacerme varios halagos. Me dijo que tenía una voz bonita, que se notaba que era amable. No lo tomé a mal. Pensé que solo era una clienta rara, de esas que aparecen de vez en cuando. Al principio incluso me pareció un poquito tierno. Fui respetuoso como siempre, le sonreí y le entregué su comida sin darle demasiada importancia. Pero poco después comenzó a venir todas las noches, siempre a la misma hora, y cada visita sus comentarios se volvieron más incómodos. Me decía que le gustaban mis ojos, que yo tenía algo especial. Incluso llegó a preguntarme si quería salir con ella. Siempre le respondía con educación, tratando de mantener una distancia. Mis compañeros comenzaron a notar que la señora pedía específicamente que yo la atendiera. Si alguien más estaba en la ventanilla, preguntaba por mí. Al principio lo tomaban a broma. Hasta me molestaban diciendo que yo tenía una acosadora, pero con el tiempo se dieron cuenta de que no era normal. Hubo noches en las que mis compañeros me cubrían para que yo no tuviera que atenderla, pero eso provocaba que ella se enojara. En una ocasión se quedó estacionada frente a la ventanilla, mirando fijamente como en espera de que yo saliera. Y lo peor llegó cuando comenzó a esperarme a que finalizara mi turno. La primera vez que la vi fue un viernes, cuando salí más o menos a las 3 de la mañana. Estaba recargada en su coche, fumando. Cuando me vio, me sonrió de una forma que me puso la piel de gallina. Se acercó y me dijo que podía llevarme a casa, que no debía de caminar solo tan tarde. Yo le dije que estaba bien, que yo prefería irme por mi cuenta, pero no se fue hasta que yo me subí al coche de un compañero. Eso se repitió en varias ocasiones y cada vez era más insistente. Me hacía propuestas que iban desde invitarme unas copas hasta hacer cosas que ni quiero pensar. Yo trataba de evitarla, pero no parecía tener intenciones de detenerse. La situación escaló una noche en la que terminé mi turno y caminé a mi casa. No me di cuenta de que ella me estaba siguiendo. Justo cuando estaba por entrar, sentí un fuerte jalón de mi mochila. Era ella. Intentó abrazarme y decirme cosas que me aterrorizaron, completamente fuera de lugar. Su mirada estaba desquiciada, y por un momento pensé que me iba a hacer daño. Logré zafarme, corrí a la puerta, la cerré con seguro y llamé a la policía. La mujer se quedó gritando frente a mi casa, llorando y exigiendo que la dejara entrar, mientras yo hablaba con los oficiales. Cuando llegaron, ella ya se había escapado. Al día siguiente me ayudaron a tramitar una orden de restricción y después de eso, por fin dejé de verla. Pasaron varios meses en los que volví a sentirme tranquilo. Pensé que todo había quedado en el pasado, pero hace unas semanas, mientras estaba haciendo el cierre del local, la vi otra vez. Estaba parada afuera, justo al lado de mi coche. Su figura es inconfundible. Aunque la iluminación no era muy buena, reconocí su silueta y su postura de inmediato. Tenía esa misma mirada que hacía cuando me acosaba. No me atreví a salir, pero tampoco podía quedarme ahí sin hacer nada. Llamé a la policía otra vez y les pedí que vinieran rápido.
Cuando llegaron, salí a hablar con ellos, pero no había nadie junto a mi coche. Les conté lo sucedido y les describí a la mujer. Entonces, uno de los oficiales me miró con seriedad y me dijo: esa mujer que te acosaba ya falleció. Murió hace unos meses en un accidente de coche cerca de aquí. No supe qué decir. Les juré que la había visto, que estaba ahí afuera hacía unos minutos, pero insistieron en que yo debía estar confundido. Pero ¿cómo iba a confundirla? Pasé meses viéndola todas las noches. Conocía perfectamente su cara, su mirada, su forma de pararse. Estoy completamente seguro de que era ella. Esa noche fue un tormento. No pude dormir. No dejaba de ver esa mirada fija, la misma sensación de asfixia que sentía cuando me acosaba. No podía dejar de pensar en lo que dijeron los policías. ¿Cómo era posible que estuviera muerta? Yo la vi, reconocí su silueta, incluso su ropa. Estaba tan seguro como cuando ves a cualquier persona viva. Y aún así, ¿cómo explicaba que desapareció en segundos? Empecé a preguntarme por qué seguía apareciéndose después de tanto tiempo, si había algo que quería decirme o si solo era una forma de atormentarme. Lo que más me inquieta es que, aun sabiendo que estaba muerta, el miedo que sentí fue exactamente el mismo que cuando estaba viva, como si nunca se hubiera ido. He llegado a pensar que hay cosas que dejamos pendientes, emociones, intenciones tan fuertes que no desaparecen ni siquiera cuando ya no estamos aquí. Y eso es cierto. Entonces no sé si fui víctima de algo que ella no pudo soltar en vida o si todo fue una coincidencia macabra. Mi nombre es Luis. Tengo 22 años y trabajo en un Burger King de mi ciudad, en Estados Unidos. No es el trabajo de mis sueños, pero me ayuda a salir adelante mientras estudio, como cualquier otro restaurante. Hay cosas molestas, clientes impacientes, niños corriendo por todos lados, el cansancio de los turnos nocturnos, nada fuera de lo normal. Hasta esa noche. Pasó hace unos meses, durante uno de esos turnos tranquilos que se vuelven incómodos solo porque es tarde y tu cuerpo ya te pide irse a casa. Me habían asignado a limpiar el área de juegos, los túneles, los toboganes y la zona de pelotas. Ya casi no había familias y normalmente a esa hora el sitio se queda vacío. Recuerdo entonces que llegó una señora con 3 niños, 2 niñas y un niño. No parecían mayores. La niña más grande tendría unos 7 años, el niño unos 5 o 6 y la más pequeña alrededor de 4. La mujer se sentó en una mesa cercana y los dejó jugar. Al principio todo era normal. Risas, carreras, el ruido típico de los niños. Yo limpiaba cerca de la entrada del área de juegos y los miraba de reojo mientras trabajaba. Incluso me resultaba reconfortante escuchar sus voces en medio del silencio de la noche. Pero entonces algo comenzó a cambiar. Aunque solo eran ellos 3, las 2 niñas comenzaron a comportarse de forma extraña. Mientras el niño jugaba lanzando pelotas al aire, las niñas se apartaron. La mayor se inclinó hacia la pequeña y le susurró algo al oído. De pronto dejaron de reír. Me quedé observándolas. Parecía que discutían algo en voz vaga. La niña pequeña respondía con miedo, como si estuviera siendo regañada. Y entonces noté el rostro de la hermana mayor, serio, tenso, como si estuviera enojada. Levantó la mirada y se quedó observando fijamente al niño que jugaba en las pelotas. En ese momento sentí un escalofrío. El ambiente se volvió pesado, incómodo. No sé cómo explicarlo, pero sentí como si el aire hubiera cambiado, como si algo no encajara. Unos minutos después la señora llamó a sus hijos porque ya era hora de irse. El niño y la niña pequeña salieron corriendo hacia ella, pero la niña mayor no salió, se quedó sentada dentro del área de pelotas, completamente seria. Me acerqué y le dije con voz tranquila: Oye, tu mamá te llama, es hora de irte. La niña levantó la mirada y me miró fijamente. No sonrió, no habló y tampoco parpadeó. Simplemente se quedó ahí, sentada entre las pelotas, como si no quisiera moverse. Fui con la señora y le comenté que su hija mayor seguía en el área de juegos. Ella me miró confundida y me dijo: Solo son ellos 2. Pensé que estaba bromeando. Le respondí: Señora, pero su hija mayor sigue ahí adentro.
La señora volvió a negar con la cabeza, cada vez más incómoda. Yo solo vine con mis 2 hijos, no tengo más. Sentí un nudo en el estómago. Regresé al área de juegos casi corriendo, convencido de que la niña seguía ahí, pero cuando entré, el lugar estaba vacío. Revisé los túneles, los toboganes, cada rincón, cada sombra, nada. Era como si la niña nunca hubiese existido. Volví con la señora y le dije que ya no veía a la niña. Entonces ocurrió algo que me perturbó aún más. Ella me pidió que la describiera. ¿Cómo era la niña que yo vi? Le dije que tenía el cabello largo y oscuro, tenía la piel clara, usaba un vestido gris y unos zapatos negros. Cuando terminé, la mujer se quedó en silencio. Su rostro se volvió pálido. Sus ojos se llenaron de miedo. Me pidió que repitiera otra vez la descripción y cuando lo hice, me dijo: eso coincide con la descripción de la amiga imaginaria de mi hija. Me explicó que su hija llevaba meses hablando de una niña llamada Luna, que siempre jugaba con ella. Al principio no le dieron importancia, hasta que Luna comenzó a decirle que hiciera cosas malas, romper cosas, portarse mal con su hermano, decir frases inapropiadas, frases llenas de odio. La habían llevado al psicólogo. Los doctores le dijeron que no tenía nada, pero la madre estaba convencida de que algo no estaba bien, y según su hija, Luna siempre estaba con ella. Antes de irse, la mujer me dijo: si tú viste a esa niña, entonces Luna no es imaginaria. Alguien está siguiendo a mi hija. Y desde esa noche, cada vez que paso por el área de juego, siento algo extraño, como si todavía hubiese alguien ahí observando. Lo que más me atormenta no es la niña en sí, sino lo real que se veía, tan real como cualquier otra persona viva. Y si no era una imaginación, entonces, ¿qué fue lo que vi? Nunca he sido una persona supersticiosa, pero desde aquella noche evito manejar por carreteras solitarias después de medianoche. Todo ocurrió cuando regresábamos de un viaje largo. El cansancio ya era mucho, y el camino no parecía terminar nunca. La señal del celular se había perdido hacía más de una hora y no había casas ni luces, solo árboles a ambos lados de la carretera y el sonido constante del motor. Fue entonces cuando vimos un restaurante. No apareció de la nada, simplemente lo vimos a lo lejos y de repente llegamos ahí. Era un edificio viejo de una sola planta, con un letrero apagado que apenas si se distinguía en la oscuridad. La pintura estaba desgastada y las ventanas parecían muy negras. Necesitábamos parar de todas formas. Cargar gasolina, ir al baño, tomar un café, cualquier cosa. Al entrar el ambiente se sintió extraño. No había música ni ruido de la cocina, ni conversaciones, solo un zumbido y una luz parpadeante. Detrás del mostrador estaba una mujer muy mayor, un poco encorvada, pequeña, con una sonrisa ligera. Pasen, dijo. No se reciben muchas visitas en este horario. Nos sentamos en una de las mesas del fondo, aunque el lugar estaba completamente vacío, pero no se sentía abandonado. Más bien daba la impresión de que alguien justo acababa de irse. Mientras esperábamos, comencé a observar las paredes. Estaban llenas de fotografías antiguas, de personas sentadas en ese mismo lugar, algunas en blanco y negro, otras un poco más amarillentas. Lo inquietante era que todos tenían algo en común: las miradas. Nadie sonreía de verdad. Todos parecían tensos, como si la foto hubiese sido tomada antes de algo terrible. Cuando la comida llegó, el olor me revolvió el estómago. No es que fuera comida en mal estado, pero tenía un aroma raro, desagradable. Aún así, probé un bocado, y fue suficiente para saber que ya no teníamos que estar ahí. Debíamos irnos. Me levanté de la mesa y entonces lo noté. La puerta por la que entramos ya no estaba en su sitio. En su lugar había una pared cubierta de fotografías. La mujer mayor apareció y dijo: aquí nadie se va sin terminar. Las luces comenzaron a parpadear. El aire se volvió pesado. El restaurante parecía más grande por dentro, como si se estirara. En una de las fotografías reconocí algo que me heló la sangre. Éramos nosotros, sentados en esa misma mesa, con la misma expresión de miedo. Corrimos buscando una salida, pero cada pasillo nos llevaba de nuevo al comedor, y en la cocina solo había cuchillos viejos, oxidados, y un olor insoportable a carne descompuesta.
Cuando regresamos, el restaurante ya no estaba vacío. Las mesas estaban ocupadas por figuras inmóviles, personas pálidas con los ojos apagados, sentadas como si llevaran toda una vida ahí, o más. Siempre hay lugar para nuevos comensales, susurró la mujer. No recuerdo cómo salimos, solo sé que desperté dentro del auto, estacionado a la orilla de la carretera, con el amanecer apenas asomándose. El restaurante ya no estaba, ni el letrero, ni las luces. Pero desde entonces, cuando manejo de noche, juro que veo un edificio viejo a lo lejos y siento que alguien me está esperando. Así que espero que tengan un buen inicio de semana, que les vaya súper bien, que nos estemos escuchando, viendo y platicando el próximo domingo con más experiencias paranormales. No sé si se vaya a hacer la de los amigos imaginarios la próxima semana o cuál, pero ahí se estará avisando. Muy buenas noches, que tengan un muy buen día. Si van a cenar, como siempre, que cenen rico, me invitan y por acá nos leemos el próximo domingo, como dice Roberto. Muchas gracias.